Estamos en alquinos, ¿no? La anterior clase habíamos visto solamente la parte de la nomenclatura. Entonces, hoy vamos a ver más allá ya las propiedades, la preparación, ¿no? Creo que solo nomenclatura vimos, ¿no? La anterior vez. Ya casi no recuerdo porque no hemos pasado 2 clases seguidas. Veamos. Voy a poner a compartir. Bien, teníamos la nomenclatura que la vimos el otro día. Creo que esta parte sí la di, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades del físicas y del enlace que tienen los alquinos, ¿no? Bien, la anterior clase vimos esta nomenclatura que estoy poniendo aquí, ya le pusimos los nombres. Vimos algo de esto, me parece, no recuerdo muy bien, pero decíamos que el acetileno es el alquino más simple y es el que está disponible comercialmente en mayor cantidad. De todos los alquinos que se fabrican, que se sintetizan o que se obtienen, lo que más se obtiene es el acetileno. Leí recién un reporte de que son aproximadamente 5 millones de toneladas al año que se produce de acetileno, o sea que es bastante, ¿no? Como pueden ver. Y se lo obtiene a partir del carburo de calcio, que es una forma que también la vamos a ver nosotros acá, ¿ya? Una forma muy sencilla que incluso la podemos hacer en casa, ¿no? Si es que no vamos a poder hacer laboratorios, esta práctica se puede hacer en casa. Ya se los voy a explicar cómo más adelante con los auxiliares, ¿ya? Bien, libera una gran cantidad de calor, pero no solamente que libera una gran cantidad de calor la combustión del acetileno, sino que la temperatura de llama que tiene es bastante alta, ¿no? Por ejemplo, con un metano, que es el componente principal del gas natural, se pueden alcanzar 1300, 1400 grados Celsius en la temperatura de llama. Pero con el acetileno fácilmente, como pueden ver aquí, supera los 2000 grados. O sea que es una temperatura muy alta y por eso se utiliza la antorcha o soplete de oxiacetilénico, se utiliza para cortar metales, ¿no? Pero no solamente se lo emplea como combustible, el acetileno también se lo emplea para la obtención, ¿no? Haciendo reacciones con otros compuestos para la obtención de monómeros que luego se polimerizan, ¿no? Por ejemplo, habíamos repasado el otro día, con el monóxido de carbono y agua obtenemos el ácido acrílico. Con el monóxido y metanol, un acrilato de metilo. Con el monóxido y una amina secundaria tenemos las acrilamidas, ¿no? Y así. El cloruro de vinilo, precursor para el PVC, ¿no? Y tenemos también aquí el acrilonitrilo, que también se ocupan para hacer, no para hacer, sino para la obtención de polímeros, ¿no? Bien, vimos, creo, algo de sus propiedades físicas y del enlace. Si alguien lo recuerda, me lo dice para que lo pasemos más rápido. ¿Saben qué ocurre? Que dicto orgánica 2 y 3 en bioquímica y orgánica 2 en farmacia. Y en orgánica 2 de bioquímica, también estoy en este tema. Entonces a veces me confundo de no sé dónde estar, en qué parte me quedé, ¿ya? Por eso les pido que me hagan recuerdo cuando no nos acordemos. Entonces, habíamos visto ya al principio de la materia que el triple enlace de los alquinos está constituido o se forma por solapamiento de orbitales P, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, tienen el enlace frontal del SP, que da el enlace sigma, pero tienen los solapamientos laterales de los orbitales P, que nos forman los dos enlaces pi que tiene ese triple enlace, ¿ya? Y que es el responsable de las propiedades, finalmente, de los alquinos. Estando el alquino más o menos como un cilindro, ¿ya? Y ese cilindro es una envolvente de la nube electrónica, o sea, ese cilindro es la nube electrónica que viene a ser la envolvente de ese eje, llamémosle, donde están unidos los dos carbonos. Aquí están los carbonos y todo esto que lo está envolviendo es una nube electrónica que además se está moviendo así, ¿no? Por todo ello. Entonces, eso le da
una nucleofilia bastante grande que luego repercute en las propiedades, sobre todo del enlace carbono-hidrógeno que tenemos aquí, ¿ya? Cuando nosotros vemos la entalpía de enlace, la energía de enlace, por ejemplo, podemos ver carbono-carbono 83, un enlace simple, enlace doble 173, pero un enlace triple 229. De ahí que cuando entra en combustión, libere también una gran cantidad de calor, porque es mucha energía la que tiene en el triple enlace, ¿no? Aquí tenemos por cada enlace carbono-hidrógeno, sp3, que es el de un alcano, 98 kilocalorías por mol, de un alqueno, 110, y de un alquino, 131. Entonces, energéticamente es muchísimo mayor que el alcano y que el alqueno, ¿ya? Sus longitudes de enlace también las podemos comprobar. Miren el alcano, un enlace simple, 1,54 Armstrongs, 1,33 Armstrongs en el doble y 1,20 en el triple. O sea, es un enlace mucho más corto que los otros, ¿no? Que a su vez también tiene su incidencia en los enlaces carbono-hidrógeno. No tanto, pero algo, ¿no? 1,06 frente al 1,08 y 1,09 del alqueno y del alcano, ¿ya? Esto nos lleva a ver las diferencias en sus propiedades físicas. Las propiedades físicas de todos los hidrocarburos, ¿ya?, en cuanto a su comportamiento general, son muy parecidas en cuanto a comportamiento, ¿ya? Son apolares en general. Alcanos, alquenos y alquinos son apolares. Entonces, son insolubles en agua, ¿ya? Tienen puntos de fusión y puntos de ebullición muy bajos en comparación a cualquier otra función, ¿ya? ¿Y por qué? Pues porque solamente tienen fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Las únicas fuerzas que poseen son las fuerzas de Van der Waals. Sin embargo, entre alquenos y alquinos, ¿no?, suelen diferenciarse algo de los alcanos debido a la polaridad que le brinda, al momento dipolar obviamente, que le brinda el doble o en este caso el triple enlace. Pueden ver ustedes el momento dipolar del butano, completamente apolar, 0, ¿no? Sin embargo, en el 1-buteno hay 0,3 Davis como momento. Y en el 1-butino muchísimo mayor, 0,8 Davis. Claro, ese valor es bajo, pero nos sirve por lo menos para poder ver de que los alquinos son más polares que los alquenos. Y los alquenos son más polares que los alcanos. Y esa polaridad luego tiene también su incidencia en otras propiedades, ¿no? Veamos, por ejemplo, los puntos de fusión. 1-butano, menos 138. 1-buteno, menos 185. Y el 1-butino, menos 122. O sea que el punto de fusión del 1-butino es más alto que de estos otros, siendo el punto de fusión del alqueno más bajo. Pero es que los puntos de fusión no dependen únicamente del peso molecular, no dependen únicamente de la polaridad, ¿ya?, ni de las fuerzas de atracción molecular. Dependen muchísimo de la forma geométrica, de la simetría molecular que pudiera tener la molécula. Una molécula, mientras más simétrica es, ¿ya?, mejor se ordena o se acomoda, si quieren, en una red cristalina. Y eso hace que tenga un mayor punto de fusión. De ahí que al ser más simétrica esta, tiene un mayor punto de fusión que los otros, ¿ya? Entonces, de ahí que el alquino tenga mayor punto de fusión que un alqueno, y estos, a su vez, si los comparamos con los alcanos, siempre los alquenos están por debajo, en punto de fusión y en punto de ebullición. Pero no pasa eso con los alquinos. Miren el punto de ebullición. El alcano, menos 0,5. El alqueno, más bajo, menos 6,3. Pero el alquino, el 1-butino, 8,1, más alto, ¿no? O sea, son 8 grados, casi 7,5,
¿no? Más alto que este, ¿no? 7,5, ¿no? 8,5 grados más alto que el butano, ¿ya? Y son 14 grados y medio más alto que el buteno, ¿no? En cuanto a punto de ebullición. Y aquí sí que estamos en la diferencia entre estos, ¿ya? Se debe, porque es altísima esa diferencia, fundamentalmente a esto de aquí, ¿ya? Fundamentalmente al momento dipolar, que no siempre es la única responsable, ¿no? Pero en este caso se debe fundamentalmente al momento dipolar. Vean, me dirán, ¿y por qué entonces el 1-buteno tiene un punto de ebullición más bajo que el butano? Siendo que es un poquito más polar. Pero es que esta molécula es más pequeña que esta otra, ¿ya? Y al ser más pequeña, eso hace que tenga menores fuerzas de atracción por Van der Waals o de Van der Waals, y entonces menor punto de ebullición. Pero ya entre estas dos, esa gran diferencia que se puede notar se debe a esta gran diferencia de acá, al momento dipolar, ¿no? Ahora, eso también tenemos que analizar en los compuestos su estabilidad, ¿no? Dice aquí, el acetileno es más inestable que los elementos que lo forman. Entonces tenemos aquí el carbono y el hidrógeno, que son los que lo forman, ¿no? Para el acetileno. Entonces, a partir de sus elementos de formación, tenemos una entalpía o una energía de 54,3 kilocalorías por mol. Por eso es que cuesta el almacenamiento, ¿no? Se lo almacena en cilindros, pero en ese cilindro hay un material cerámico en su interior que tiene un estabilizante. ¿Ya? Ese estabilizante, por ejemplo, puede ser acetona. Veamos. En cuanto a su acidez, tenemos aquí que el acetileno y los alquinos terminales, y esta es la principal diferencia, son relativamente ácidos, dice. pK del etano, 50. Del etileno o eteno, 44. Y del etino, 25. ¿Alguien recuerda cuál es más ácido? Si tengo los valores de pK de esta manera, a ver, los que ya llevaron química general. También repasamos antes en la unidad 1 esto. pK, el etino, porque tiene el menor valor, ¿no es cierto?, de pK, ¿no? Y si les pregunto, ¿cuántas veces más ácido? Esto es 25 el pK y este es 50. Y este 44. ¿Cuántas veces más ácido? ¿2 veces? 2 por 25, 50. ¿25 veces? ¿Cuántas veces más ácido? ¿No? Es muchísimo, ¿eh? Porque normalmente no comparamos para ver cuántas veces más ácido es uno que el otro. No hacemos una comparación con el pK. O sea, no digo pK de este es 50, del otro 25, 50 a 25 es 2. No, no hacemos eso. Es con la K de acidez. Su K de acidez de este es 10 elevado a la menos 50. Y su K de acidez de este es 10 elevado a la menos 25. Si divido esto entre el otro, me va a quedar 10 elevado a la 25 veces. ¿Se ubican? Esto es 10 elevado a la 25 veces más ácido que este. Y eso es muchísimo, ¿no? Eso es muchísimo. Entonces, claro, es que un alcano no es para nada ácido, pero este valor sigue siendo muy bajo, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí están a manera de comparación, el amoníaco, ¿ya? En cuanto a su pK de acidez, no de basicidad, es 35. Incluso el amoníaco es menos ácido, perdón, que el acetileno. El pK de un alcohol, etanol, metanol, lo que ustedes quieran, el pK de un alcohol está, por ejemplo, el etanol está en 16. El metanol normalmente está en 15, algo, que es más o menos el del agua. pK del agua es 15,
¿no? Aproximadamente. Y este está entre 16 y 18, el de los alcoholes. Mientras que el del acetileno en 25. Entonces el acetileno es menos ácido que un alcohol. Sin embargo, cuando alguna vez nosotros les decimos, ¿quién es más? ¿Qué tan ácido es un alcohol? ¿Ustedes cómo lo calificarían al alcohol, al etanol? ¿Como un ácido? Si yo les digo el etanol, miren, el etanol tiene un pK de 16. El fenol tiene un pK de 10. Y el ácido acético tiene un pK de 5. Nos damos cuenta que el ácido acético es el más ácido, ¿no es cierto? Y el ácido acético, ustedes lo han aprendido como un ácido débil o como un ácido fuerte. ¿Quién me podría decir? Su pK del ácido acético es más o menos 5. ¿Es débil o es fuerte? Más o menos débil. Es débil, ¿no es cierto? Es un ácido débil. Cuando en química general estudiaron la fuerza de los ácidos, ¿no? Lo identificaron al ácido acético y a los carboxílicos en general como ácidos débiles. O sea, débiles porque se pueden disociar, ¿no? Parcialmente. Un fuerte se disocia totalmente en agua, ¿no? Pero un débil se disocia parcialmente. El ácido acético es débil y es 5 su pK. El fenol tiene un pK de 10. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es 10 a la 5 la diferencia. Quiere decir que el ácido acético es 100.000 veces, 10 a la 5, 100.000 veces más ácido que el fenol. Ojo, ¿ya? El fenol, que tiene 10, y el etanol 16, el fenol es 1.000.000 de veces más ácido que el alcohol, que el etanol. Y tiene 16, ¿no? Entonces, y entonces el acetileno, ¿por qué lo consideramos ácido si tiene un pK de 25? No. Nosotros normalmente tenemos que tener mucha precaución cuando catalogamos de ácidos o básicos y todo esto, ¿no? Porque en realidad todo lo que es, los que están de ambiental, los que son de alimentos y obviamente también, ni que se diga los de ingeniería química y control, ¿no? Todo lo que son las distribuciones, por ejemplo, de un determinado contaminante en un efluente, digamos, si está ionizado en su forma iónica o si está sin disociar, disociado o sin disociar, va a depender mucho de su pK. Entonces tenemos nosotros que entender qué implica el pK, ¿ya? Cuando yo digo que el ácido acético tiene un pK de 5, quiere decir que si yo tengo una disolución de ácido acético y regulo su pH en 5, la mitad del ácido acético está disociado y la otra mitad no. Eso lo vemos en química general cuando estudiamos la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Cuando tengo una disolución de fenol y regulo su pH en 10, quiere decir que a un pH de 10, la mitad del fenol está disociado y la otra mitad no. Y cuando tengo etanol, que tiene un pK de 16, ¿puedo regularlo en 16 su pH? ¿Puedo alcanzar un pH de 16? ¿Qué dicen? ¿Entre qué valores está el pH? ¿Cuál es Entre el 1 a valor? 14. Al 14, ¿no es cierto? Llega hasta el 14, ¿no? Hasta el 14. Entonces no voy a poder nunca tener el pH de 16, lo que quiere decir que el etanol, por ejemplo, poniendo un ejemplo del etanol, siempre va a estar como etanol, no va a estar disociado en agua. Cuando tengo un pK de 25, tendría que regular el pH en 25 para que la mitad del acetileno esté disociado. Y obviamente nunca voy a poder alcanzar ese valor de pH, ¿no es cierto? Esto quiere decir que el acetileno, si lo pongo en agua, ya no se va a disociar. Entonces son ácidos, pero débiles. ¿Pero por qué son ácidos?
¿será que un hidróxido de sodio, que es una base fuerte, va a tener la fuerza suficiente para arrancarle un protón? No. El etanol, por ejemplo, ustedes lo mezclan con hidróxido de sodio o con hidróxido de potasio, esperando que forme un alcóxido de sodio, un alcóxido de potasio, y no pasa nada. Sigue siendo etanol, ¿ya? Porque por más fuerte que sean esas bases, no tienen la fuerza suficiente para arrancarle un protón, ¿ya? Pero, sin embargo, hay ciertas condiciones que se pueden lograr. Por ejemplo, si en vez de tener un hidróxido de sodio, tengo sodio, metal, sodio, un metal alcalino, sodio, potasio o litio, por ejemplo, y lo pongo en el alcohol, ese metal va a reaccionar con el etanol, ya con el alcohol que sea, va a reaccionar, ¿ya? Y le va a arrancar un protón, pero por una reacción redox. Pero se va a formar un alcóxido. Quiere decir que se libera el protón en esas condiciones. Sí, había sido verdad que era un ácido, ¿sí? Entonces, en el caso del acetileno o los acetilenos, porque ya cuando nosotros tenemos acetileno es este que tiene 2 carbonos y el triple enlace. Pero cuando tiene un grupo R por un lado y el triple enlace terminal, entonces decimos los acetilenos, lo convertimos en familia, ¿ya? Los acetilenos pueden ceder un protón con una determinada facilidad en ciertas condiciones. Por ejemplo, nosotros vamos a obtener el acetileno en laboratorio. Ojalá que lo abran en laboratorio al final, ¿no? Es que todo, más que lo abran, que pase esto de la enfermedad, ¿no? Y verán ustedes que nosotros vamos a preparar una disolución de nitrato de plata amoniacal. Ya le ponemos amoníaco al nitrato de plata. Y lo que en realidad formamos es un complejo que se llama diamín argéntico, que tiene la capacidad de sacarle su protón a este. Y lo tienen. Sale el hidrógeno y los deja a los electrones. Y ha formado algo que se llama acetiluro. Y van a ver ustedes ahí que se va a formar un precipitado de plata, ¿no? Ese es un acetiluro de plata. Eso es una muestra de que el acetileno es capaz de perder un protón. Y si es capaz de perder un protón, es un ácido. Recuerden ustedes que Bronsted dice, ácido es una especie química capaz de ceder protones. Si este pierde, porque lo cede, un protón, entonces es un ácido de Bronsted, ¿no? Pero un acetileno, o un etileno, perdón, o sea, uno con doble enlace, o uno con simple, no pueden, ¿ya? Nunca van a perder un protón. No existe la especie que pueda quitarle un protón, ¿ya? Eso marca una gran diferencia entre estos tres. Supongamos por un momento que tengo una muestra de un gas y les digo, se ha demostrado que esto es un gas, es un hidrocarburo que tiene solamente 2 carbonos, que puede ser etano, puede ser eteno o puede ser etino. Y les digo, díganme qué es. Tienen aquí los reactivos. Entonces, lo primero que se hace es hacer burbujear ese gas en una disolución de permanganato de potasio. Si es un alcano, no va a haber ningún cambio de color, ¿ya? ¿Por qué? Porque un alcano como este, el etano, pues no se puede oxidar y el permanganato es un oxidante. Entonces, si no hay cambio, me dicen el producto este o esta muestra es etano, porque no ha reaccionado con permanganato, ¿ya? Pero puede ser que haya un cambio. Si se manifiesta un cambio de color, de un guindo morado más o menos a marrón, entonces hubo una decoloración en el permanganato. ¿Por qué? Porque se redujo de manganeso más 7 a manganeso más 4, ¿no? Si él se redujo, la muestra se tuvo que oxidar. Y los únicos que se pueden oxidar, o sea, dar positivo a esa reacción, son este y este. Entonces, con esa prueba, ustedes dicen, si da positivo, pueden ser eteno o etino. ¿Ya? Pero etano no es.
porque lo decoloró al permanganato, ¿ya? Pero ahora tengo que distinguir entre eteno y etino. Lo hago burbujear en nitrato de plata amoniacal, como les dije hace un momento. Si no formó ningún precipitado, es un eteno. Pero si formó el precipitado, se trata del etino. Porque solo el etino tiene la capacidad de perder ese protón para formar el acetiluro. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que eso, ¿a qué se debe? Esa diferencia para que esto no sea ácido, pero este sí. Que este tenga esa, no facilidad, llamémosle capacidad, de liberar el hidrógeno sin sus electrones, de liberar un protón. Y estos no. Eso se debe a que este triple enlace, que tiene toda una nube pi como envolvente, es tan nucleófila, que atrae, ¿no es cierto?, electrones hacia esa nube, que debilita el enlace entre este carbono y este hidrógeno. Algo que no puede, no tiene la fuerza suficiente esto para debilitar estos dos enlaces carbono-hidrógeno. Pero aquí sí, es un enlace carbono-hidrógeno y esto es tan nucleófilo que atrae esos electrones y debilita ese enlace. Por lo tanto, el compuesto se comporta como un ácido de Bronsted. Y esto para todos los alquinos terminales, como dice aquí, ¿no? Todos los alquinos terminales. O sea, el que tiene el triple enlace al final. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Vean ustedes cómo forman. Esto, por ejemplo, le llamamos un acetiluro de forma genérica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un triple enlace terminal. 1, 2, aquí hay 3 y 1, 4. Este es el, 1 y 3, 4, 5, 6. Este es el hexino, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, fíjense ustedes que con el butilitio, que es un organometálico, este es capaz de arrancarle un protón, ¿no?, para formar un acetiluro, así se llaman los compuestos estos, de litio. ¿Ah? O sea que este N-butil tiene esa capacidad, esa basicidad suficiente para arrancarle el hidrógeno sin electrones y formar butano, que se va a ir. Y aquí me va a quedar un precipitado seguramente que va a ser este exiluro de litio, ¿ya? Uno que es muy frecuente utilizarlo es este, amiduro sódico. También se conoce con el nombre de sodamida, ¿ya? El amiduro sódico no solo es un nucleófilo, sino que además es una base muy fuerte, ¿no? Entonces, como es una base fuerte, el ion amiduro es capaz de arrancarle un protón. Y si le arranca un protón, el contraión que queda es el sodio y por lo tanto forma un acetiluro de sodio y se libera el ácido conjugado del ion amiduro que viene a ser el amoníaco, ¿ya? Entonces, sí existen especies, como en este caso el N-butilitio, el amiduro sódico, ¿no? También el nitrato de plata amoniacal, como les dije, que tienen esa capacidad por jalar, por quitar un hidrógeno a un alquino terminal, pero un hidrógeno en forma de protón, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo los obtenemos a los alquinos en general? Curiosamente, la principal fuente de obtención, o medio de obtención más que fuente, de los alquinos es el acetileno. O sea que el acetileno, que es fácil de obtener, lo utilizo como un precursor de alquinos, ¿ya? Claro que se pueden obtener también por otros métodos, pero fíjense aquí. Aquí tengo el acetileno, ¿ya? Que lo obtuve de una forma sencillísima. Carburo de calcio. ¿Alguien conoce el carburo de calcio? O el carburo, digamos. ¿Alguien lo ha comprado alguna vez por alguna necesidad? ¿Nadie lo conoce? No, lo compramos en una ferretería, ¿saben? Los señores que sueldan, que tienen en sus talleres equipos de soldadura, que cortan metales y todo esto, que tienen sus sopletes, ellos compran el carburo para obtener el acetileno. En el taller lo obtienen en un tanque, ponen
Venden como unas piedras, el acetiluro son piedras, ¿no? Que se obtienen de quemar el carbón mineral con cal. De esa manera se obtiene el carburo de calcio. Entonces nos quedan unas piedras. Y uno lo que compra en la ferretería son esas piedras. Si a esa piedra le hago gotear agua, reacciona el agua con el carburo, con la piedra, y se va liberando un gas. Ese gas que se libera es el acetileno. Así de fácil es como se lo obtiene, ¿ya? Entonces, ese acetileno, que no es la única forma, ojo, ¿no? La síntesis industrial, me olvidé decirlo, está aquí, es metano más oxígeno para obtener acetileno. Normalmente en un horno eléctrico, ¿ya? Entonces, en un reactor que funciona de forma eléctrica, con el catalizador adecuado, se obtiene el acetileno. No importa cómo lo obtuvimos, pero tenemos el acetileno más el amiduro sódico. ¿Qué fue lo que hizo el amiduro sódico? Sacarle un protón, ¿sí? O bien el acetileno más, por ejemplo, ese N-butilitio que vimos ahora, o este compuesto, que es un halogenuro de etilmagnesio que se llama reactivo de Grignard, ¿no? Que lo que hace también es quitarle un protón. Y ya está, y dejar el acetiluro. Nos deja un acetiluro, en este caso de sodio, en este caso de magnesio, ¿ya? Y reacciona con un halogenuro de alquilo. Ven que es el mismo, ¿no? Se llama alquilación. Entonces, miren, ¿qué fue lo que ocurrió? Que aquí donde viene el acetiluro, en este carbono, ya en se le unen estos dos. Entonces, estos dos de aquí, que ven con el triple enlace, es el acetileno, ¿ya? Y de aquí se une, este es un enlace a 2 carbonos, que son estos que están con azul. Entonces, fíjense cómo partimos del etino para sintetizar butino. 1, 2, 3, 4. 1 butino, ¿sí? Partiendo del etino. Entonces, el acetileno como fuente de obtención de otro alquino, que puedo también obtener aquí, por ser terminal el triple enlace, otro acetiluro, hacerlo reaccionar con otro como y le hago crecer 2 carbonos más, ¿ya? Pero también 1-butino, se lo pudo haber obtenido a partir de aquí, de un dialogenuro, vecinal o geminal. Vecinal porque están en carbonos vecinos, geminal si estuviesen los dos halógenos en el mismo. No importa, ¿no? Mediante una deshidrohalogenación de este dialogenuro, también puedo obtener ese mismo compuesto. Entonces, tenemos diferentes estrategias de síntesis para la obtención de alquinos en general. Pero las que más se usan son la deshidrohalogenación y la síntesis a partir de el acetileno. Veamos la reacción de eliminación doble, esa que les mencioné, la deshidrohalogenación. Este es un dialogenuro vecinal. ¿Ven? Está en carbonos vecinos, los halógenos. Esto es un dialogenuro geminal. Están en el mismo carbono, los dos halógenos. ¿Ya? Si utilizo una base fuerte, ojo, esa base puede ser, y es generalmente, hidróxido de potasio, ¿ya? Si utilizo el hidróxido de potasio, pero no en las condiciones de la deshidrohalogenación de un alqueno, sino que aquí se utiliza el hidróxido de potasio, pero a temperatura de fusión, sólido y a temperatura de fusión, arriba de 200 grados. Entonces, hay una primera reacción en la cual se pierde un halógeno con un hidrógeno, ¿ya? Y nos queda un doble enlace. Pero que continúa la reacción, continúa un poquito más lenta, por eso dice que la primera es rápida y la segunda es lenta, ¿ya? Continúa y se pierde el otro ácido hidrácido, quedándonos finalmente el alquino. Esa es la reacción de deshidrohalogenación. No importa si es vecinal o si es geminal. Ocurre, como ven, exactamente lo mismo. Una deshidrohalogenación que en la práctica se da en 2 etapas, pero que no las separamos, sino que hacemos una sola reacción hasta la obtención del alquino, ¿ya? Y aquí tenemos la alquilación de iones alquinilo. O sea, si ya tengo
un alquinilo como este, tiene una carga, ¿no es cierto?, negativo, es un acetiluro, como lo he estado llamando, ¿ya? Este es un excelente nucleófilo. Entonces, puede reaccionar, por ejemplo, con un carbonilo, aldehído o acetona, y obtengo un alcohol, pero que tiene un triple enlace en su cadena principal. Puedo hacerlo reaccionar, por ejemplo, con un halogenuro de alquilos, con un RX, y lo que obtengo es un alquino más grande, ¿ya? Puedo hacerlo reaccionar con un oxirano, esto es un oxirano o epóxido, ¿ya? Y obtengo también un alcohol, pero con 2 carbonos más de lo que tiene el triple enlace. De aquí, de todas estas, por ahora, la reacción que nos interesa es esta. De aquí, con el, puede ser amiduro sódico, el N-butilitio también, ¿ya? O un magnesiano, me interesa obtener esto. Y luego esta reacción de aquí para la obtención de otro alquino, ¿ya? Estas otras tienen su utilidad en la obtención de alcoholes, por ejemplo, que tengan triple enlace. Por ahora no nos interesan estas dos reacciones, pero sí nos interesa esta secuencia. De aquí a obtener el acetiluro y de ahí a obtener el alquino más grande, ¿ya? Luego con ejercicios lo vamos a entender mucho mejor. Aquí tienen la reacción. Fíjense, tengo el acetiluro, este es un ion acetiluro, ¿ya? Con el halogenuro de alquilo. Es una reacción que se llama reacción SN2, quiere decir sustitución nucleófila bimolecular, que la van a estudiar con detalle en Orgánica 2. Por ahora, simplemente decirles que se trata de ese tipo de reacción. Entonces, el acetiluro, ¿no? Vean ustedes que se engancha con el grupo R, lo voy a decir así, para que se entienda, y ha crecido la cadena. Ya tengo un alquino más grande. Y se desprende el halogenuro. Por eso decimos que es una sustitución. Esta de aquí no la voy a explicar por ahora, no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la reacción que hay arriba, porque me interesa la obtención de un alquino, no de un alquinol, como sucede aquí en este otro caso. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las reacciones que tienen los alquinos. Los alquinos tienen reacciones muy parecidas a las reacciones de los alquenos, ¿ya? En su dimensión, sin embargo, del triple enlace. Por ejemplo, un alquino, fíjense que siempre pongo un alquino terminal. No es que los que tengan el triple enlace al medio no puedan reaccionar, sí, pero normalmente nos dan mezclas de productos, ¿ya? Y con fines de síntesis orgánica de un producto, no empleamos, ¿ya? Normalmente un alquino con el triple enlace al centro, interno, no al centro, ¿no? Sino un alquino con triple enlace terminal. Miren, con un ácido hidrácido, en realidad es con dos equivalentes, nos da esto, ¿sí? Siempre y cuando ese ácido hidrácido no sea ácido bromídrico. Si es ácido bromídrico y es en presencia de peróxidos, entonces voy a tener una adición anti-Markovnikov y el bromo, en lugar de ubicarse aquí, los dos bromos, se ubicarán aquí, ¿ya? Anti-Markovnikov, en ese caso. También puede tener una reacción de halogenación, ¿ya? Entonces, en total, con dos equivalentes, 1, 2, y se halogena completamente hasta saturación total. Pueden ver 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Podemos hidratarlo? Sí. Y se obtiene inicialmente un alcohol, pero que tautomeriza, ¿ya? O sea, va a un equilibrio, ese tipo de alcohol muy particular, porque se llama enol, ¿ya? Para la obtención de una cetona, de una metilcetona. Puedo hacerlo reaccionar, por ejemplo, con este compuesto, que es un reactivo de Grignard, con el cual voy a obtener un alquino más largo, ¿ya? O una reacción que ya habíamos conocido, que es la del alquino, con el, aquí está invertido, por favor lo vamos a cambiar después. Aquí dice con sodio en amoníaco. Con sodio en amoníaco realmente nos da nos da el trans, ¿ya? Y con el catalizador de Lindlar nos da el cis.
Antes de pasárselo, se los voy a invertir esto porque esto no está bien, ¿ya? Pero sí esta reacción la tenemos y la tengo corregida, creo acá. Miren, hidrogenación catalítica, dice. Tengo el triple enlace, ¿lo ven? El triple enlace, si lo hidrogeno, utilizando como catalizador paladio soportado en carbono, no hay ninguna selectividad y se va a ir directo hasta alcano. Se hidrogena completamente el alquino con hidrógeno catalizado por paladio. Pero si utilizo el catalizador del Lindlar, ¿ya? Que es un catalizador preparado por paladio o platino, puede ser, ¿ya? Pero soportado en sulfato de bario, en acetato de plomo, también puede ser acetato de plomo, o carbonato de bario, no solamente esto. Eso se llama catalizador de Lindlar, y que está envenenado con quinoleína para que no llegue la reacción hasta saturación total, se obtiene el cis, fíjense, un alqueno cis, ¿ya? Pero si utilizamos litio o utilizamos sodio en amoníaco líquido, lo que se obtiene es el trans, ¿no? Reacción que ya la vimos, sin embargo, en el tema de alquenos. ¿Y por qué? Es que se obtiene con uno el cis y con otro el trans. Este es el catalizador, ¿no? Es un catalizador sólido, entonces lo ponemos así, de Lindlar. Paladio en carbonato de calcio, ¿no? Y acetato de plomo o acetato de plomo directamente. Por eso a veces ponemos paladio plomo, pero no es sobre plomo, es sobre una sal, que es el acetato de plomo. ¿Ya? O el sulfato de bario. Y esto que ven aquí es la quinoleína, ¿ya? Ahora, vean ustedes el triple enlace. Queda enganchado por una cara acá y entonces queda solamente una cara para que pueda ingresar los dos hidrógenos, ¿ya? Y es que en la catálisis funciona de esta manera. El catalizador es un sólido, supongan que mi mano es el catalizador. Muy poroso, ¿ya? Muy poroso. Ese es el catalizador. Imaginémonos por un ratito una esponja, ¿ya? Llena de poros, ¿no es cierto? Pero ese es un sólido. Normalmente puede ser un material inerte cerámico o puede ser esta sal que tenemos aquí, ¿ya? Y el paladio, este paladio, que es el que ejerce la actividad catalítica, se encuentra depositado en esos poros, ¿ya? Ocupando su lugarcito ahí en los poros. Viene el gas, que es el hidrógeno, y se absorbe, recuerden, ad con D, se absorbe sobre este catalizador, sobre esa superficie, y se empieza a difundir en esos poros, ¿ya? Hasta alcanzar el paladio que está ahí esperando. Entonces llega a la superficie del metal que ejerce la actividad. Y también el alquino, ¿ya? Está ahí. Es un gas también. Entonces llega este alquino, o puede que no sea gas, no importa, pero este alquino está también en los poros, ¿ya? Del catalizador. Y entonces ahí ambos se difunden y se encuentran para reaccionar sobre la superficie del catalizador, ¿ya? Como este alquino llegó, si este es el catalizador y se enganchó aquí al catalizador y está el hidrógeno ahí, entonces el hidrógeno se engancha a cada uno de los carbonos. Una vez ya formado el alqueno, se empieza a desorber, ¿no? A salir ya como producto que viene a ser este alqueno. Pero como se engancharon los hidrógenos por la misma cara, se ha obtenido el isómero cis, ¿ya? Entonces, cuando utilizo catalizador de Lindlar, obtengo el alqueno cis. Cuando no utilizo Lindlar, sino simplemente paladio o platino sobre carbono, obtengo un alcano, ¿ya? Cuando utilizo litio, está bien, o puedo utilizar el sodio en amoníaco líquido, entonces tengo un isómero trans, ¿no? Y eso es porque se forma este tipo de especie química. Fíjense, esto es con sodio en amoníaco. Se forma un radical, pero que a la vez es un anión, que se llama anión radical, ¿ya? Una especie química bastante extraña, ¿no es cierto? Pero claro, como es un anión,
además de ser radical, lo tiene como contraión al sodio, ahí, metal, ¿ya? Entonces, con el amoníaco es tan básico, es tan fuerte su basicidad, que es capaz de arrancarle un protón al amoníaco. Este ion. Al arrancarle el protón al amoníaco, aquí está ya ubicado el hidrógeno, ¿lo ven? Y el amoníaco ha formado el amiduro sódico. Entonces ya no hay el anión, se ha formado un radical. Y un radical cis, además, ¿ya? Pero un radical cis que simplemente porque aquí están demasiado juntos los grupos R, hay una repulsión. Y se favorece ese equilibrio hacia la formación del radical trans. O sea, inicialmente se obtiene el cis, pero la misma repulsión los cambia. Y se viene y ubica a la posición trans. Pero que con el sodio, recuerden que está ahí el sodio, ¿no? Puede quitarle un electrón al sodio. Cada uno aporta su electrón, entonces le quita su electrón al sodio. Y el sodio, al aportar su único electrón, ¿qué le ocurre? Se carga negativamente. Y al recibir ya 2 electrones, se carga negativamente. Recuerden, él tenía 1. El sodio le aportó 1. Entonces, este carbono se cargó negativamente. Y el sodio es su contraión ahora. Han formado un par iónico. ¿Sí? Pero que nuevamente ocurre lo mismo que ocurrió aquí. Están en amoníaco. ¿Ya? Y claro, esto es una base muy fuerte, que puede arrancarle el protón al amoníaco para que forme el amiduro sódico. Y ven, como ya estaba en posición trans, entonces directamente me ha dado el alqueno trans. Este es su mecanismo de reacción. Por esa razón, por la forma en que vemos que está reaccionando, es que aquí se obtiene el trans y acá se obtiene el cis. ¿Sí? Entonces, los alquinos se utilizan también para obtener alquenos de una forma que se llama reacción regioselectiva. ¿Ya? Quiere decir que tengo un alquino con la posibilidad de que al obtenerse un alqueno, obtenga el cis, u obtenga el trans, obtenga una mezcla. Pero si va y obtiene solamente el trans, selectivamente el trans, entonces quiere decir que es una reacción muy selectiva. ¿Sí? Si obtiene selectivamente el cis, es muy selectiva hacia el cis. Por eso se dicen reacciones regioselectivas. ¿Ya? Son conceptos que, sin embargo, ya lo habíamos visto como concepto, no como un hecho en el tema de estereoquímica. Estamos ya cerca de terminar. Tenemos la adición de haluros de hidrógeno. Miren, ácido bromídrico, una adición Markovnikov, pero, ojo, si es ácido bromídrico en presencia de peróxidos, va a ser una adición anti-Markovnikov. ¿Ya? Con ácido clorhídrico, con ácido yodhídrico, nos va a dar siempre Markovnikov. ¿Ya? Y va a ser geminal, o sea, en el mismo carbono entran los dos. ¿Ya? Eso es geminal. En el mismo carbono entran los dos halógenos. ¿Ya? Solo que aquí, repito, si hubiesen peróxidos, entonces entraría al otro carbono, y por lo tanto serían geminales. Perdón, sería anti-Markovnikov. Tenemos la adición de halógenos hasta saturación total. O sea que tengo un triple enlace y al triple enlace le van a ingresar 2 equivalentes del halógeno, cloro, bromo o yodo. ¿Ya? Luego tenemos la adición de agua. ¿Ya? Cuando adicionamos agua en medio ácido, se forma este alcohol. Pero miren este alcohol. Igual en un alqueno se forma un alcohol. Pero este alcohol tiene aquí un enlace doble. Por eso es que se denomina enol. Y estas especies químicas llamadas enoles, ¿ya? No existen solas. Existen en equilibrio con otra especie, que es un carbonilo, que puede ser cetona o puede ser aldehído, ¿ya? Entonces, pero además con el equilibrio hacia la formación de la cetona o del aldehído,
correspondiente. Se llama equilibrio tautomérico. Este y este se denominan tautómeros, que están en equilibrio los dos tautómeros. Entonces, cuando nosotros ponemos la adición de agua a un alquino, escribimos directamente la metilcetona que se forma. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque en realidad, si bien existe el enol, existe una cantidad muy pequeña, ¿no? Como dice aquí, este enol es inestable y se encuentra en equilibrio con la cetona, que es el producto de la reacción. Como es Markovnikov, entonces siempre metilcetona, ¿de acuerdo? Metilcetona, ¿por qué? Porque va a tener el grupo carbonilo, en el penúltimo carbono, ¿ya? O sea, aquí viene el CO y este otro va a ser CH3, como está manifestado acá, ¿no? Pero ahí tienen la tautomería de la cual hablaba, ¿no? Y su respectivo mecanismo. Sin embargo, también se puede hacer esta reacción no solamente con agua catalizada por ácido, sino también con una sal de mercurio. La reacción de oximercuración que ya habíamos estudiado en alquenos, lo mismo. ¿Qué se obtiene? Metilcetona, ¿por qué? Porque es una Markovnikov. ¿Ven? Su regioquímica me dice Markovnikov, ¿no? Entonces, metilcetona. Si utilizo agua con ácido sulfúrico, metilcetona. Si utilizo una sal de mercurio y luego una reducción de esa sal de mercurio, metilcetona, ¿ya? Pero si utilizo un borano, estoy haciendo una hidroboración, igual que en alquenos. En ese caso, la reacción tiene una orientación anti-Markovnikov, ¿ya? Y se forma el enol, obviamente, pero esta vez la tautomería se da, el equilibrio, con un aldehído, ¿ya? Se forma el enol, pero se obtiene un aldehído. ¿Por qué? Pues porque en vez de venirse aquí el hidroxilo, al ser anti-Markovnikov, se vino aquí. Y ese hidroxilo es el que luego se transforma en carbonilo, cuando hay el cambio de proporciones, ¿no? En la tautomería. Entonces tenemos el carbonilo y por lo tanto un aldehído. Entonces, por hidroboración puedo obtener un aldehído. Pero se puede hacer la hidroboración igual que en los alquenos, con borano en THF, pero el rendimiento no es muy bueno. Lo que más se utiliza es el diciamilborano, que es este, ¿ya? Bueno, aquí está BH3THF, que es el borano simplemente, o el diciamilborano. Este es el grupo ciamil, ¿ya? Y este sería el di, por eso el 2, ciamilborano. O sea que aquí hay dos grupos idénticos de estos, que son muy grandes, ¿no? Entonces forma un vinilborano que luego es oxidado finalmente a aldehído. Pero no interesa mucho eso, sino que nos interesa que tiene una regioquímica de anti-Markovnikov y por lo tanto se obtiene un aldehído. Estas reacciones que hemos estudiado hoy, o que estamos ya por terminar de estudiar, son reacciones que las vamos a practicar en la próxima clase, ¿de acuerdo? El día miércoles vamos a hacer puras reacciones para que se pueda entender bien, pero sería interesante que lo tengan al lado del tema, ¿ya? ¿Se pueden oxidar los alquinos? Sí. Yo les decía al principio, si el acetileno lo hago burbujear en permanganato de potasio, este se va a decolorar. Y se decolora, ¿por qué? Se decolora porque se ha reducido el manganeso. Si el manganeso se ha reducido, entonces se ha tenido que oxidar el alquino, ¿no? Cuando utilizamos permanganato en medio ácido, su poder oxidante es mayor. Por eso hay una ruptura oxidativa. O sea, se rompe y se oxida cada fracción a un ácido carboxílico. Miren aquí. Este lado tenía 2 carbonos, me ha formado el acético, ¿ya? Aquí se rompe en este carbono y me ha formado el benzoico. Pero cuando es un permanganato neutro, su poder oxidante es menor, ¿ya? Y se obtienen cetonas. No se rompe, se queda en cetona, ¿ya? Y es que el permanganato de potasio puede reaccionar, puede ser oxidante siendo neutro o puede ser en medio ácido o en medio básico, ¿no? Y el menor poder oxidante lo tiene en medio neutro,
Entonces, en medio neutro no hay ruptura oxidativa. Sí se oxida acetona, ¿ya? Pero no se rompe para llegar a ácido carboxílico. ¿Pueden actuar como nucleófilos? Sí. Esta es una reacción que ya la estudiamos antes, ¿no? Sale el hidrógeno como protón, me forma el acetiluro correspondiente y este viene y sustituye al yodo. Es una reacción que la vimos en la obtención de alquinos. Así mismo, ¿no? Esta no la vamos a estudiar porque es la de los alcoholes que les mencioné hace un momento. Y bueno, con eso el tema de alquinos lo terminamos. Y la próxima clase nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de esto. ¿De acuerdo? Puro reacciones para entenderlo mejor. Eso sería el miércoles. Y el viernes siguiente empezamos la última unidad, ¿ya? La última unidad va a ser el tema de aromáticos, compuestos aromáticos. Entonces, me van a hacer recuerdo el miércoles, por favor, para que hablemos de los exámenes, ¿ya? Porque son varias unidades que estamos avanzando y lo voy a ir dividiendo en más de un examen. Por lo menos vamos a dar 3 exámenes, ¿ya? Para que no sea muy abultado y así los que se han integrado recién tengan tiempo porque ya están repasando. Y yo considero que el primer examen, para que vamos adelantándonos un poquito, va a ser de las 2 primeras unidades, ¿sí? Algo así, miren, el primer examen de las 2 primeras unidades, que son todo lo que es estructura y propiedades y estereoquímica, ¿ya? El segundo examen, alcanos, alquenos, alquinos. El segundo examen de los 3 hidrocarburos. Y el último examen va a ser aromáticos. Aromáticos es largo, por si acaso, ¿ya? Entonces, de esa manera dividimos en 3 exámenes y obviamente los prácticos tienen su valor y demás, ¿no? Entonces, me hacen acuerdo el lunes para que entre todos pongamos la fecha del examen, ¿ya? Porque ya el lunes, no el lunes, el miércoles, ya estaremos pues prácticamente entrando a agosto, ¿no? Y acuérdense que en agosto hay el primer parcial, pero a finales de agosto, ¿sí? Y tenemos material ya para 2 parciales. Entonces, de una vez para ir fijando fecha y así no se les cruce con las demás materias y tengan tiempo de estudiar. Y si necesitamos clase extra o algo, tanto con Jesús como conmigo, sin ningún problema lo vamos a hacer para repasar un poco. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos Sí, entonces. ¿Sí? Nos vemos el día miércoles, ¿les parece? Sí, doctor. sí, genial. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.